¿Cuántos están contentos en esta mañana, en ese lugar? Qué bueno que podemos estar aquí. Grandioso es nuestro Dios, amén. Ya saludó a sus compañeros que están al lado de usted. Dígale qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. Y si es así, vaya conmigo por favor a Segunda de Pedro, por favor. Y vamos a leer ahí en el capítulo 1. Voy a leer hasta el verso 9, pero quiero leer desde el versículo 3. Y nos vamos a centrar del versículo 5 al 9. Pero dice así la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Dice así la escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Padre, pedimos, Señor, en esta mañana que seas tú con nosotros, que nos des, Señor, esa sabiduría. Padre, que hoy refresques nuestro corazón, nuestra mente, de tal manera, Señor, que hoy lo que podamos escuchar, Señor, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, transforme nuestros corazones y nuestros pensamientos y los lleve, Señor, cautivos a tu obediencia, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, exaltamos tu santo nombre y te glorificamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Voy a leer ahora del versículo 5 al versículo 10. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una porción muy hermosa donde Pedro, ¿verdad?, habla a los hermanos y les está diciendo, les está dando a conocer del versículo 3 al versículo 5, al versículo 4, 3 y 4, les está diciendo, ¿verdad?, que todas las cosas, ¿verdad?, que tenemos nosotros provienen de Dios, ¿sí? Proviene de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que nosotros somos, es porque Dios nos ha permitido poder llegar hasta ese lugar o tener esas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Y Él nos ha dado conocimiento de su palabra. ¿Sí? Nos ha dado el conocimiento de quién es Él a través de su palabra. Él nos llamó por gracia. Él nos ha dado cosas preciosas, cosas grandísimas. ¿Cuántos creen esto y cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, y creo yo que desde el primer momento en el cual usted y yo abrimos nuestro corazón al Señor, desde ese primer momento, hermanos, comenzamos a experimentar cosas grandiosas y diferentes y hermosas de parte de Dios. ¿Sí es así o no?
Y el apóstol Pedro se refiere, ¿verdad?, a estas cosas, o habla de estas cosas, y comienza él, ¿verdad?, a dar algunas instrucciones o algunas recomendaciones a los hermanos para que todas esas cosas podamos no olvidarlas, sino que podamos tenerlas presentes. Mire, le voy a leer ahí el versículo 5 en otra versión. Siga ahí con su mirada a la versión que acabamos de leer, que tenemos ahí en pantalla, pero dice esta versión: precisamente por eso, o sea, por lo que les acabo de decir, por lo que acaba de mencionar el apóstol Pedro, precisamente por eso, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción por Dios, a la devoción por Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en nosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que seáis inútiles e improductivos. En cambio, el que no tiene estas cosas está tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Les está diciendo a los hermanos: miren que aquellos que olvidan esas cosas, aquellos que no tienen diligencia en las cosas que han recibido de parte de Dios, pierden la mirada, la vista, ¿sí? Pierden su vista de las cosas eternas, pierden su vista y son infructuosos, son inútiles. O sea, no hay, ¿verdad?, fruto. El Señor nos ha llamado a que usted y yo podamos dar fruto. ¿Sí es así o no? Y con el paso de los años, usted y yo hemos tenido enseñanza, hemos experimentado cosas grandiosas de parte de Dios. Es más, hemos sido partícipes de la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él ha provisto a nosotros como sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Él ha provisto a nosotros como sus hijos, hermanos, lo necesario para poder vivir. Pero mire, mucho más allá de una vida en esta tierra, Él ha provisto lo necesario para que usted y yo tengamos una vida de santidad. Amén. Él ha provisto lo necesario, nos ha dejado su palabra para que usted y yo podamos vivir una vida de santidad. Ahora nosotros somos responsables de la vida que llevamos. Lo hemos estado mencionando en estos últimos días. Ahora usted y yo somos responsables de esa vida que llevamos y de cómo respondemos a lo que Dios nos ha dejado en su palabra, cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, comienza y les dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Amén. Porque Pedro sabe perfectamente que ahora cada uno, después de haber recibido la palabra, después de haber recibido el consejo, la instrucción de Dios a través de su palabra, por su Espíritu Santo, ahora cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento, de la respuesta que le demos al mensaje de la palabra. ¿Cuántos se alaban el nombre del Señor? Y vea cómo dice: vosotros también. ¿Sí? Vosotros también, ahí en el versículo 5. O sea, vosotros también, o por esto mismo, o precisamente por esto que les estoy hablando, ¿sí? El apóstol Pablo dice que hagamos esto. Y Pablo introduce este versículo recordando a sus lectores de esta carta, hermanos, que hemos escapado de la corrupción, de la corrupción del mundo, que Dios nos ha librado de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que ahora, escúcheme bien por favor, y que ahora usted y yo estamos participando, hermanos, de la gracia de Dios, de la naturaleza divina de Dios. Amén. Ahora usted y yo ya no somos como antes, gracias a Dios, y no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Ya no somos los mismos, ahora tenemos nueva vida en Cristo, de modo que si alguno, ¿verdad? ¿Se me fue? Está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo: todas. No hay nada que se le escape a Dios. No hay nada que Dios deje ahí pendiente. Todas las cosas, hermanos, son cambiadas por Dios. Amén. Todas las cosas son transformadas por Dios. ¿Sí? Somos nuevas criaturas en Cristo. Así que todas esas cosas viejas quedaron atrás y ahora todas son hechas nuevas. Dios nos ha dejado, ¿verdad?, la instrucción, las herramientas para poder vivir esa vida de santidad que Él nos pide. Qué hermoso es esto. Y ahora usted y yo estamos participando de esa naturaleza divina. Y debemos de poner toda diligencia para añadir estas cualidades que el apóstol Pedro habla aquí a los hermanos.
¿sí? Y vea, dice ahí, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Y este verbo que aparece aquí de poner, ¿verdad? Habla su significado, ¿verdad? En el griego, habla de introducir al lado de algo, introducirnos al lado de algo. Dice pongan, poner. ¿Sí? Dios ha hecho su parte, Él, ¿verdad? Ha hecho lo que tenía que hacer para darnos la salvación. Ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Nos toca a nosotros poder permanecer al lado del Señor, ¿sí? Y por eso Pedro dice, pongan toda diligencia de estar al lado de Dios. Amén. De permanecer cerca de Dios. No se alejen, no se separen de Dios. Hemos mencionado esto, mucha gente dice, es que yo le oro a Dios y le digo, no me dejes Dios. Dios no nos va a dejar jamás, jamás. ¿Sí? Ahí su presencia va a estar con nosotros. La única manera en la cual su presencia se quita de nosotros es cuando nosotros voluntariamente pecamos. ¿Sí? Pero cuando no es así, Dios permanece cerca de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios jamás nos va a dejar. Aquí el problema es que nosotros nos alejamos de Él. Y cuando aquí Pedro dice, ¿verdad? Vosotros también poniendo esta palabra, ¿verdad? De poner, nos habla de que permanezcamos a un lado, que no nos separemos de Dios, que estemos cerca de Dios. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en todo tiempo tenemos que estar cerca de Dios, cerca de Él, bendito el nombre del Señor. Bien pegaditos a Él. Yo no sé si ha ido usted a algún lugar donde es muy concurrido, donde hay mucha gente, y sobre todo si usted tiene hijos pequeños, que le dice, aquí te quiero, a mi lado, no te separes de mí, y usted le aprieta su mano, ¿verdad? Y el niño de repente como que se quiere zafar y dice, no me sueltes, ¿verdad? Y hasta la aprieta más fuerte, que no me sueltes. ¿Por qué? Porque se corre el peligro de poder extraviarse. Lo mismo sucede nosotros con Dios, hermanos. Aunque Dios no nos aprieta y nos dice aquí te quiero a fuerza. No. Nosotros sí lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí? Pero Él nos respeta. Pero Él dice, quédate aquí. Porque Dios sabe perfectamente que si nos movemos, corremos el riesgo de extraviarnos. Nos podemos perder. Y por eso el apóstol Pedro dice, pongan toda diligencia. Bueno, ahorita vamos ahí, ¿verdad? Por esto que les acabo de decir que hemos recibido de parte de Dios, pongan, o sea, permanezcan a un lado estén a un lado del Señor. ¿Cuántos queremos eso? ¿De verdad? ¿Anhelamos estar a un lado de Dios? ¿Sí? Permanecer ahí. Ahora, el estar a un lado de Dios nos enseña tantas cosas. Poder escuchar su voz, poder sentir su presencia, poder escuchar, ¿verdad?, lo que Él pide de nosotros, poder permanecer y disfrutar de su compañía. Amén. Estar al lado de, ¿sí? Pongan, habla de eso. Dice aquí, verso 5, vosotros también poniendo, ¿sí? Entonces habla de eso. Y después dice, poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. Y mire, esta palabra de diligencia nos habla o significa que se pone mucho interés. Amén. Habla de eso, de poner mucho interés. Habla de poner esmero. Habla de rapidez, ¿sí? Habla de eficacia en la realización de alguna cosa que se pide. Esta palabra de diligencia, ¿sí? O en alguna obligación que tenemos usted y yo, habla de hacerlo con eficacia y con rapidez. Entonces Pedro dice, pongan toda diligencia, o sea, pongan mucho interés, pongan esmero, pongan empeño, ¿verdad? Realicen el trabajo que Dios ha puesto en sus manos, ¿verdad? Con ese amor, con esa pasión, cumpliendo al pie de la letra lo que Dios ha pedido. Amén. Es lo que Pedro está diciendo. Otra vez, versículo 5, vosotros también poniendo todo interés, toda diligencia, ¿sí? Todo esmero, toda rapidez, toda eficacia. Y va dirigido a nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Somos participantes de la naturaleza divina. Pero una vez que somos hechos hijos de Dios e hijas de Dios, hermanas, ¿sí? El crecimiento en la vida de cada uno de nosotros no sucede nada más por suceder. No. Tenemos que poner toda diligencia, todo esmero, interés en nuestro caminar con el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hoy sí quiero pedirle algo. Veo muchos ojitos cerrados. Ábralos, por favor. Ábralos. Yo sé que está quizá cansado, no sé si se siente un poquito enfermo, pero abra sus ojos.
¿Sí? ¿Sí está conmigo? Ábralos. A hoy sí le voy a decir, o ahora sí le voy a decir desde aquí, ¿quién está con los ojos cerrados? Hoy sí, deme permiso de poder decirle, hermano, le voy a hablar por su nombre, por favor, abra sus ojos. ¿Sí está bien? ¿Sí me deja? Bueno, aunque no me deje. Hermano Richard, ahí en la bodega hay una pistola de agua, por favor, sí. Abra sus ojos, ponga toda diligencia, todo interés. Amén, hermanos. Tenemos que estar despiertos. Mire que el enemigo nos arrulla y está el calorcito, ¿verdad? Medio fuerte. Entonces busque ahí lo que tenga y échese aire. Y si siente que se duerme, dese unas cachetadas. ¿Sí? Dios es bueno. Sonríe a tu vecino, dile, Dios es bueno. Eso es, amén. Entonces dice, pongan toda diligencia, toda atención, todo esmero, ¿sí? Ahora nuestro crecimiento depende de nosotros, del esfuerzo que pongamos, ¿sí? Acuérdese, y esto lo tenemos que tener bien en claro, no es por obras para que nadie se gloríe, la Biblia lo enseña, amén. Pero sí tenemos que ser diligentes, tenemos que esmerarnos, que esforzarnos. Yo tengo que ir a la congregación. A partir de hoy, hijos, vamos a ir cada día de reunión a la congregación. A partir de hoy, familia, vamos a llegar temprano a la congregación. A partir de hoy vamos a leer esta porción de la escritura. A partir de hoy vamos a estudiar este libro. A partir de hoy vamos a meternos, vamos a llegar a las 9 de la mañana al estudio. A partir de hoy tenemos que ser diligentes. Porque el crecimiento de nuestra vida, hermanos, la madurez en nuestra vida depende de la diligencia que usted y yo podamos tener. Amén. Dios nos ha dado su regalo, el regalo de la salvación, pero nosotros tenemos que ser diligentes. Aquí Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Amén. Y en estos últimos tiempos hay gente que en su momento estuvo ferviente en el Señor, y que ahora simplemente ha perdido el interés en reunirse. Ya no se reúnen, ¿verdad? Ya no hay esa comunión con Dios, ya no hay nada. Han perdido la diligencia, han perdido el interés. Podríamos argumentar muchas cosas o decir muchas más, ¿verdad? De las razones por las cuales, pero decíamos en la mañana, cuando mi fundamento no está bien cimentado en la roca que es Cristo Jesús, cualquier situación me va o va a hacer que me vaya. ¿Sí? Y podemos poner muchas excusas, ¿sí? No hay excusas. Cuando yo estoy bien fundamentado en la palabra, permanezco. Amén, permanezco, ¿sí? Y estoy con esa diligencia. La vida del creyente tiene que ser admirada, hermanos, por la diligencia. Yo le decía días atrás, ¿sabe cuál es el problema de muchos de nosotros en el cristianismo? Que nuestro cristianismo se trata en nosotros de dejar de pecar. Y por eso batallamos muchísimo. Estamos peleando con dejar de hacer eso, con dejar de pecar, con dejar de mirar eso, de hablar eso, de escuchar eso. Hermanos, tenemos que centrarnos en amar a Dios. En el momento en el cual mi amor para con Dios es por completo, sin condición alguna, en ese momento, hermanos, por naturaleza, yo voy a dejar de hacer muchas cosas que hasta ahora estoy peleando y todos los días peleo por dejar de hacer eso, ¿sí? Sábado en la noche muchos están, no puedo dejar de hacer esto, y el domingo vienen a la iglesia y vienen con un corazón totalmente destrozado. ¿Por qué? Porque el sábado en la noche cometieron falta delante de Dios y pecaron delante de Dios. Deja de pelear ya. Y ese es un constante, cada 8 días, el sábado en la noche hacen y el domingo en la mañana. Su estancia en este lugar es de culpabilidad. Tu estancia en este lugar no debe ser de culpabilidad, debe de ser de agradecimiento y amor para con Dios. Amén. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no ponemos diligencia. Tenemos que ser diligentes. Estas son algunas cosas que nos van a ayudar para dejar de pelear, ¿sí? Decíamos 8 días para parar de sufrir, ¿sí? Por ahí hay una iglesia por aquí, ¿sí? Bueno, no sé si llamarlo iglesia, ¿verdad? Una congregación donde ¿sí? Entonces tengan cuidado, aunque hablen de Dios. Amén. Entonces, en estos últimos días hay mucha gente que en su momento estuvo muy ferviente y que ahora ya no están, ¿sí? Porque no fueron diligentes. Si hablamos de disciplina, muchos de nosotros, ¿verdad?
pues no actuamos en disciplina y por eso Dios nos habla fuerte. Tenemos que ser diligentes para entender la disciplina. ¿Sabe que la disciplina bíblica es parte del amor de Dios? Sí, hermanos, es parte del amor de Dios. Es más, lo podemos ver bien palpable y bien reflejado en nosotros como padres. ¿Cuántos de los que están aquí como padres le han tenido que dar unas nalgadas a sus hijos? Ya ve, nadie, por eso hay que hablar de esto. ¿Sí? Pero normalmente cuando lo hacemos ¿por qué? Porque no amamos a nuestros hijos. Lo hacemos porque los amamos y porque no queremos que crezcan de esa manera. ¿Es así o no? Sí. Y la disciplina o el castigo que usted aplica en la vida de su hijo, de su joven, de su adolescente, ¿verdad? ¿Es porque no lo ama o porque lo ama? ¿Sí? A ver otra vez, ¿es porque no lo ama o porque lo ama? Ahora, si usted no aplica disciplina, usted no lo ama aunque diga que lo ama. Mire el juego de palabras. Cuando usted aplica disciplina, ellos dicen, no me amas, pero la verdad es que sí los amamos. Pero cuando usted no aplica disciplina, aunque él diga que lo ama, usted no lo ama. ¿Sí me entendió? Y muchas veces no amamos a nuestros hijos. Entonces, la disciplina que Dios, ¿verdad?, pone aquí en su palabra para con nosotros es porque nos ama demasiado. Miren, muchos de los que estamos aquí sentados hemos recibido una y otra vez la palabra de Dios y una y otra vez seguimos insistiendo en caminar como nosotros queremos. Va a llegar el momento en el cual la paciencia de Dios se termine y ya no tendremos oportunidad. Por eso entendamos que la disciplina bíblica es para nuestro bien, es porque Él nos ama en gran manera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y tenemos que ser diligentes en la manera en la cual nos conducimos. Cuando Dios le dio la orden a Abraham de entregar a su único hijo, la Biblia dice que Abraham se levantó de mañana, o sea, inmediatamente lo hizo. En cuanto recibió la instrucción de parte de Dios, él hizo algo inmediatamente. No esperó días, la Biblia no enseña que se esperó varios días. Dice que a la mañana siguiente, muy de mañana, muy temprano, él fue diligente. Amén. Él puso en práctica y mire que Dios, lo que Dios le había pedido no era nada fácil, o si era fácil. A ver, los que estamos aquí como papás, que hoy el Señor nos diga, me tienes que entregar a tu hijo. ¿Sí? Bueno, le iba a decir que Dios nos dijera, la verdad es que Dios nos lo dice. Tenemos que dedicar a nuestros hijos al servicio de Dios, no para sacrificarlos, no se espanten, muchachos. Sino dedicarlos a Dios. ¿Sí sabe que como padres Dios nos pide eso? Bueno, este es otro tema, pero sí quiero mencionarlo porque si nosotros como padres no estamos estorbando a nuestros hijos, no le estamos dedicando a nuestros hijos a Dios. Tenemos que estorbarles en que ellos no vayan y cometan pecado. Estorbarles al máximo. Y si se enojan, que se enojen. Esto no lo pide Dios, hijo, no te lo voy a permitir. No te voy a dar permiso de que hagas esto, porque esto Dios no lo pide. Si tú no lo estás haciendo y tú estás siendo permisivo con tus hijos, tú no le estás dedicando a tus hijos a Dios. Aunque digas lo que digas y hables lo que hables, no lo estás haciendo. Al contrario, le estás permitiendo al diablo que tenga toda la autoridad sobre de ellos. Amén, hermanos. Sé, cada vez que hablo esto, muchos papás se enojan conmigo y la verdad yo le digo, Señor, toca el corazón de los papás, porque de verdad muchas veces tal pareciera, como le dije hace un momento, que los amamos, pero en realidad no es así. Abraham hizo algo inmediatamente y lo que Dios le pidió no era nada fácil. Imagínense que Dios nos pidiera la vida de nuestros hijos. Estoy seguro que cada uno de nosotros, y me incluyo, yo le diría, Señor, mejor toma mi vida. Porque amo tanto a mis hijos que yo no quisiera que les pasara a ellos. ¿Está de acuerdo conmigo como papá? Seguramente le diríamos, Señor, mejor toma mi vida. No tomes la vida de mis hijos. Pero Dios le dijo a Abraham, me entregas a tu hijo. Aquí a lo que vamos es la diligencia, la atención, la prontitud, la rapidez con la que Abraham respondió a la petición de Dios. ¿Sí? Por eso Pedro dice que seamos diligentes. Esto debe de ser un interés para cada uno de nosotros. ¿Sí? No es una opción para usted y para mí, hermanos. Tenemos que entender que si no hacemos lo que Dios nos pide, no nos va a ir bien. ¿Sí? No vamos a obtener bendición de parte de Dios. Esto es algo que podemos ver a la luz de la Escritura. ¿Sí?
Entonces, ahorita vamos a ver esto. No sé si me dé tiempo de poder ver, ¿verdad?, hasta el versículo 10, pero si no, no pasa nada, lo cortamos, vemos la mitad hoy y el próximo domingo vemos la segunda mitad, amén. Entonces nos vamos tranquilitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice ahí versículo 5, vosotros también, o sea, por lo que les acabo de decir, vosotros también poniendo, o sea, estando cerca, toda diligencia, toda rapidez, ¿sí?, prontitud, atención, ¿sí?, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Amén. Añadid a vuestra fe virtud. Mire, lo primero que tenemos que tener antes que todas las cosas, y vea el orden, hay un orden aquí específico. Me gusta mucho poder ir analizando versículo por versículo. Yo aprendo muchísimo de esa manera, ¿verdad? Y me gusta mucho esto porque muchas veces lo leemos de corrido y no prestamos atención ni siquiera al orden que está aquí, ¿sí? Pero mire, lo primero que debemos de tener aquí, hermano, usted y yo, es fe. ¿Sí se da cuenta? Es fe. Añadir a vuestra fe. Lo primero, en primer lugar, la fe es fundamental. Yo no puedo tener lo demás si no tengo fe. Fe, hermanos, no se refiere a lo que dice ahí Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro que eso es fe, pero fe, hermanos, es creer en el Dios Todopoderoso. Amén. Creer que Él es mi Señor, creer que Él es mi Salvador. Si nos quedamos en esta mañana en esa enseñanza de la fe, hermanos, vamos a darnos cuenta que usted y yo, cuando tenemos fe, hermanos, no vamos a batallar por lo demás, ¿sí? No tendríamos por qué estar peleando por lo demás, porque mi fe en Cristo va a hacer que yo confíe en Él. Fe es confianza en Él. Yo creo que no lo podemos ver. ¿Cuántos pueden ver a Dios ahora? Bueno, la Biblia dice que a través de la creación, ¿verdad?, Él nos muestra su poder y podemos verlo a Él, claro que sí, pero aquí no lo podemos ver. Por eso es que la gente busca tener un Dios ahí, ¿verdad?, una imagen para poder venerar algo que ve, porque la gente necesita, como Tomás, ver para creer. El Señor dice, Tomás, porque viste, creíste, bienaventurados son todos aquellos que sin ver. Usted y yo no vimos crucificado a Jesús. Usted y yo no vimos resucitar a Jesús, pero por fe creemos que así es. Si es así o no. Y esa fe me va a mantener firme en la convicción de quién es Dios para mí. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase, la fe en Cristo Jesús me sostiene. Bendito su nombre. Yo no voy a hacer nada incorrecto, no voy a hacer nada malo, porque la fe, porque yo creo en Él, yo confío en Él. Y si Él ha dejado su palabra escrita, yo confío en su palabra porque Él es fiel. Eso es fe. Y cuando yo obedezco a su palabra, eso es fe. Amén. Fe no solamente es cantar, fe no solamente es orar, fe no solamente es aprenderme algunos cantos o leer algunos versículos. Fe es obedecer a la palabra, vivir la palabra. Eso es fe. Y lo primero que debe de haber aquí, y que Pedro dice, ¿verdad?, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. O sea, ya tenemos esa fe en Cristo, ya creemos en el poderío, en la majestad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Ahora, a esa fe hay que ir añadiendo algunas cosas. Amén. Pero no puedes añadir, escúchame bien, escuchemos bien, por favor, porque de lo contrario no podemos avanzar. ¿Sí? Si no hay fe, si no hay obediencia, si no hay esa confianza en lo que dice la palabra, lo demás no puede ser aplicado a nuestras vidas. Por favor, entendamos esto. ¿Sí? Fe, añadid a vuestra fe. ¿Qué dice ahí? Virtud. ¿Qué es Dios para ti? ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, lo primero que debe de haber es fe. Y fe es mucho más allá de solo creer. La Biblia y Jesús dijo, ¿verdad?, que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, fe no es creer. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Pero eso no es fe. Es parte, lo conlleva. Pero fe, vuelvo a repetirlo, es obediencia a la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener fe, tenemos que crecer en la fe, ¿sí? Y la fe viene, lo estoy mencionando mucho estos últimos días, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén.
Entonces mi fe tiene que ir en aumento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Ya estoy viendo. A ver, hermano, por favor. Ah, ¿verdad? No, no se crea. Pero sí se les van los ojos, ¿eh? Están así como que uno arriba y el otro abajo, y después se ayudan ahí entre ellos, ¿va? Ok. Entonces, ¿qué es Dios para ti? Piénsalo por un momento. ¿Qué es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y para que esa fe se fortalezca cada día, hermanos, nos toca ser diligentes. Tenemos que ser diligentes. No es Señor, aumentanos la fe. No. ¿Se acuerdan de esos hombres que decían, aumentanos la fe? Pero para que esa fe pueda crecer en nosotros, tenemos que atravesar por una serie de situaciones. Por eso es que Dios nos permite pasar por ciertas cosas, para que podamos darnos cuenta que usted y yo estamos vulnerables. Somos vulnerables. Podemos pararnos usted y yo en este lugar con toda nuestra fortaleza humana, y aún así somos vulnerables. Amén. Tenemos que reconocer que sin Él no somos nada. Y ya hemos hablado mucho del crecimiento personal, del fortalecimiento de nuestra fe. Ahora esto nos toca a cada uno de nosotros. Amén. El que tu fe se desarrolle, hermano, no es pedirle a Dios, auméntame la fe o dame más fe, no. Esto nos toca a nosotros. Y Pedro dice aquí que tenemos que ser diligentes, o sea, tener el interés, la disposición de hacer las cosas. ¿Sí? Comenzamos a caminar con fe, ¿verdad? Al lado de Dios. Pero la fe, hermanos, prosigue en virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Sí? Entonces dice ahí añadir a nuestra fe, añadir, y esto habla de proveer. Amén. Añadan, provean, ¿sí? Pongan todas las herramientas adecuadas para que esa fe pueda fortalecerse. ¿Sí? Es suplir, pero no solamente suplir algo sencillo, suplir en abundancia. Sí, leemos el versículo 5. A ver, léalo usted bien fuerte. 1, 2, 3. Alto. Hasta ahí. Añadid a vuestra fe virtud. Añadir habla de poner, acercar, ¿verdad? Las cosas que son necesarias, pero en abundancia, no solamente, ¿verdad? O no escasamente, sino en abundancia. Y creo que el Señor nos ha dado su palabra y tenemos abundancia de palabra para poder crecer en la fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Para poder tener esa fe bien madura, bien fuerte. Y ahorita vamos a ver la virtud. Pero vea, hermanos, muchas veces somos un poco mediocres, es una palabra correcta, mediocre, que no tenemos mucho crecimiento, nos conformamos con muchas cosas y decimos, ya tengo esto, con esto es más que suficiente. No, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, ¿sí? Y muchas veces nos conformamos con ciertas cosas porque no queremos adquirir un compromiso, una responsabilidad. Como seres humanos, le tenemos mucho miedo a la responsabilidad, al compromiso. ¿Sí? Y hoy en día esto se da cada día o cada vez más. ¿Sí? Tenemos miedo a la responsabilidad, tenemos miedo al compromiso. ¿Sí? Porque esto implica que nosotros tengamos que dejar y comenzar a hacer por otros. ¿Sí? Y por eso no queremos adquirir un compromiso o queremos, ¿verdad?, adquirir una responsabilidad. Hoy los jóvenes, ¿verdad?, espero que aquí en la congregación no haya de estos jóvenes, ¿verdad?, ya dicen, no, ¿para qué te casas? Mejor nada más así unión libre. No, eso no es correcto, eso no es bíblico. Lo bíblico es el matrimonio, eso es bíblico. Amén. Pero no queremos responsabilidades, no queremos, ¿verdad?, obligaciones. Le tenemos miedo a esto. Y muchas veces actuamos exigiendo derechos, exigiendo, ¿verdad? Pero eso nos olvida que también tenemos responsabilidades. Y si quieres exigir tus derechos, bueno, también tienes que cumplir con tus responsabilidades. ¿Sí es así o no? No podemos exigir si nosotros no estamos cumpliendo, ¿sí? ¿Cuántos recibieron su quincena o su semana, ¿verdad? Hace poquito, a ver, levántalo. Yo creo que todos, ¿no? No les han pagado, híjole. No vamos a pedir ofrenda, no se preocupe. No voy a eso.
Estoy hablando que usted recibió su salario porque usted cumplió con su responsabilidad. ¿Cierto o no? A ver, ¿cuántos de los que están aquí exigieron su salario y no fueron a trabajar o no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Verdad que ninguno? Todos recibieron su salario. ¿Por qué? Porque ustedes fueron responsables en lo que les tocó. ¿Cierto o no? A ver, usted vaya con su jefe y dígale, después de haber faltado muchos días, págueme. No puede hacerlo. Y muchas veces somos exigentes, pero no somos responsables. ¿Sí? La responsabilidad, hermanos, o la exigencia que podemos tener en las cosas es porque nosotros estamos siendo responsables. Ahora, si usted, ¿verdad?, fue a trabajar y no le pagaron, usted comienza a exigir, ¿verdad que sí? Exige su derecho, pelea su derecho, porque es justo, ¿sí o no? ¿Sí está conmigo? Entonces, muchas veces actuamos exigiendo, pero no queremos ser responsables. Esto no se puede. Me llama mucho la atención cómo hay gente que dice, no, reclama las promesas de Dios. Es que esta promesa es para los que amamos a Dios. Qué bien está dicho, para los que amamos. Y amar es obedecer. Si no obedeces, entonces no amas. Puede ser pura palabra, pero no, tenemos que amar. Y el mensaje desde este lugar, ¿verdad?, ha sido ese, que podamos ser, ¿verdad?, gente genuina, cristianos genuinos, ¿sí? Hermanos, Dios es un Dios tan lleno de gracia y misericordia. Y cuando nosotros le obedecemos, la Escritura dice que Él honra a los que le honran. ¿Has sido testigo de eso? Cuando tú y yo le damos lo que le corresponde a Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Sí. Entonces es mi responsabilidad. Dice aquí añadir, o sea, acercar lo indispensable, lo suficiente a nuestra fe. Y bueno, en este caso, virtud. Amén. Suplir esa virtud a nuestra fe. Sí. Vea que no es cuestión de una cadenita ahí con eslabones agregados y ya los conseguí. No. Sí. Esto habla de crecimiento, progreso a través del desarrollo. Sí. Y esto nos toca a cada uno de nosotros. No es que los demás lo tengan que poner en nosotros, no, es que nosotros tenemos que buscarlo. ¿Sí? Añadir a nuestra fe. Y mire, estaba viendo en el griego, en la traducción griega, añadir a nuestra fe, esa preposición, ¿verdad? O esa palabra A, esa letra A, o esa preposición A, es cambiada por la preposición en el original. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee? Añadir a nuestra fe. Se lee añadir en nuestra fe. Amén. En nuestra fe. Virtud. Y esto es muy importante. Virtud es disposición habitual para hacer el bien. ¿Sí? Que constantemente estoy haciendo el bien. Estoy mirando. Hace muchos años, recuerdo que mi hermano Rafa nos compartió: hace el bien sin mirar a quién. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Ya ni se acuerdan, ¿ya ven? Híjole. ¿Sí? Y esto es una constancia. Esto es constante, o sea, que constantemente estoy buscando hacer el bien a los demás. Que constantemente estoy mirando esto. Añadida a vuestra fe virtud. ¿Sí? La palabra virtud conlleva, ¿verdad?, esta palabra de hombría. Estaba viendo esto, palabra de hombría, y se refiere a la valentía que hay. ¿Sí? Yo le decía días atrás que hoy la hombría está quedando a un lado. ¿Sí? Se está perdiendo esto. Pero cuando aquí habla de virtud, habla de hombría, de valentía, ¿sí? Habla de excelencia. Y bueno, hay muchas mujeres muy valientes, ¿sí? Mujeres muy valientes. Pero Dios le dio esa característica al varón, esa valentía al varón. ¿Para qué? Para proteger a su esposa. Amén. Pero si usted, hermano, anda trepado en la silla y la esposa matando al ratón, ¿qué pasó por ahí? Y mire, Pedro habla aquí, añadid virtud, o sea, valentía.
Añadan esa valentía, añadan esa excelencia, que esa valentía les permita ser arriesgados por Dios. Amén. Que seamos arriesgados por Dios y no importa lo que pase, levantamos el nombre del Señor. Que no nos dejemos dominar por nada, ¿sí? Esa valentía hace que nos enfrentemos a un mundo hostil, ¿cierto o no? Mire, hace unos días estaba con mi esposa y con mi hija Jessie. Y bueno, mi carácter no me ayuda mucho y siempre peleo con eso, ¿verdad? Pero iba con mi esposa Jessie, con mi esposa y con Jessie, y íbamos caminando y por ahí un varón, ¿verdad? Se nos quedó viendo así medio mal, pero entonces venía hacia donde estaba mi esposa y donde estaba Jessica, y lo primero que hice fue pararme enfrente y agarrar la mano de mi esposa y pasarla de este lado. Y cuando estaba viendo esto se me vino a mi mente eso, ¿sí? Esto es algo natural que tenemos los varones, ¿sí o no? ¿Sí? Protegemos y vemos el peligro y nos ponemos enfrente. Vuelvo a repetirlo, si usted no lo está haciendo, hermano, la Biblia dice que tiene que comportarse varonilmente, ¿eh? ¿Sí? Hermana, no lo cubra. No. Bueno, también ayuda idónea es eso, cubrir, rodear. Pero mire, habla aquí de valentía, ¿sí? Habla de enfrentarnos a esa situación de riesgo y de peligro. Y cuando Pedro dice aquí, ¿verdad? En el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe esa valentía, ese arrojo, ese pelear, ¿sí? Y defender nuestra fe. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Mire qué interesante es esto, ¿sí? Sin valentía no hay avance. Porque todo nos da miedo, porque no, es que sí, recuerdo una película, no recuerdo el nombre el título de esa película, pero eran hombres de color que estaban peleando por su libertad en los Estados Unidos, y entonces por ahí, ¿verdad? Los querían matar. Fue un grupo grande de esclavos, ¿verdad? De color, que huyeron, se subieron a una barca, y entonces, ¿verdad? Iban huyendo. Siempre me acuerdo de esa película o de esa escena, porque entre ellos iba una mujer que también era esclava y que se subió a la barca ahí con ellos, y sentía, ¿verdad? Que los iban a descubrir, y todo el camino se la pasaba: no lo lograremos, nos hundiremos, nos atraparán, nos van a descubrir, y cuando lo hagan nos van a matar. Y lloraba, ¿verdad? En la barca, y el hombre que iba remando, ¿verdad? En la barca decía: por favor baja la voz, por favor baja la voz, sí nos van a descubrir, pero porque tú estás ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Esa mujer: no lo lograremos. Y entonces ¿verdad? Hombre dijo: bueno, o te callas o yo mismo te mato. Y entonces la mujer dejó de llorar. Y bueno, si no hay valentía, no hay avance, porque todo nos atemoriza. No, es que tengo miedo, no lo lograremos, nos ahogaremos, no lograremos esto. Y si nos va mal, y si nos pasa eso, y si nos morimos, y si nos enfermamos, y si esto. Hermanos, tenemos que ser valientes. Amén. Por eso Pedro dice: a vuestra fe añadan virtud. Añadan virtud. Y Pedro sabía por qué. Porque en este tiempo había persecución sobre la iglesia. Amén. Y por eso Pedro dice: a vuestra fe añadan valentía, añadan virtud. Sí. Vamos, no se dejen intimidar. Proclamen el nombre del Señor. ¿Qué pasaría si entráramos en una situación pues no sé, que el Señor permitiera que hubiese persecución en la iglesia? ¿Qué pasaría? Por eso Pedro, ¿verdad? O Dios a través de su palabra y del apóstol Pedro nos dice, ¿verdad? A vuestra fe añadan valentía, virtud. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa valentía viene por poner nuestra fuerza o nuestra dependencia en nuestro Dios todopoderoso. Amén. Eso va a hacer que usted y yo seamos valientes. ¿Cuántos hombres a lo largo de la historia estuvieron dispuestos a dar su vida por amor a Dios? Fueron valientes, ¿sí? No se dejaron intimidar, tuvieron virtud. Fueron hombres y mujeres que tuvieron virtud, ¿sí? ¿Se acuerdan que leímos ahí el libro de
las catacumbas. ¿Sí se acuerdan? El mártir de las catacumbas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan los que estuvimos ahí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Cómo las jóvenes al principio, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? Cómo glorificaban el nombre del Señor y le soltaron a las fieras, a los animales, ¿verdad? Y ellas glorificaron y murieron glorificando el nombre del Señor. Y dice que elevaban un cántico entre todas ellas, elevaban un cántico. Eso, hermanos, es virtud. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquí apenas aparece cualquier cosa y ya queremos renunciar. No, voltea con tu vecino y dile: a vuestra fe añadid virtud. Gloria a Dios. Sí. Dice ahí versículo 5: añadid a vuestra fe virtud. Luego dice: a la virtud conocimiento. Y esta palabra de conocimiento nos habla de la capacidad de comprender las cosas por medio del razonamiento o de la razón. Y bueno, esta palabra nos habla, ¿verdad?, de adquirir conocimiento mediante el estudio. Eso es importante, ¿sí? Es importante, por eso la palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras. O sea, estudien las Escrituras, métanse en el estudio de las Escrituras. Por eso constantemente le decimos: vénganse, hermanos, a los cursos. Yo sé que van a aprender, porque el conocimiento de la palabra de Dios viene en la medida en la cual nos ponemos a estudiar, ¿sí? Yo le decía hace un momento, ¿no? ¿Cuántos, verdad? En la mañana, ¿cuántos tomamos las notas de hoy? Los que están haciendo notas hoy, ¿verdad?, de la predicación. ¿Cuántos en la semana lo repasamos? La verdad es que muy poquitos. No abrimos nuestro cuaderno, nuestra Biblia hasta la próxima reunión, ¿sí? Por eso le decimos: sea constante, vénganse, hermanos. Y bueno, ahí lo dejo otra vez como esa invitación. ¿Por qué? Porque el conocimiento, dice: a la virtud conocimiento. Y el conocimiento viene por medio del de poder estudiar, hermanos, o a través del estudio de la palabra del Señor. El conocimiento de Dios va a hacer que usted y yo, hermanos, podamos entender las cosas de Dios de mejor manera. No las vamos a comprender en su totalidad, ¿sí?, porque Dios es soberano, pero vamos a tener una perspectiva diferente de las cosas. El cristiano se debe de ir desarrollando cada día, conociendo más y más la voluntad de Dios, ¿sí?, la voluntad revelada de Dios a través de su palabra, hermanos. El que no va creciendo en esto no podrá salvarse, ¿sí? Tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, muchas veces nos contentamos con lo que dice la palabra, y esto es bueno, sí, es bueno, pero tenemos que contentarnos más en poder, hermanos, vivir la palabra. Lo he estado mencionando, ¿sí? Tenemos que contentarnos. Dice que si alguno se ha pues exaltar, se exalte en conocerle, ¿sí?, en tener el conocimiento de Dios. Si alguien se jacta en conocer a Dios, ¿sí? Y bueno, lo dice de esa manera, pero cuando uno tiene conocimiento de Dios, bueno, actúa de manera correcta. Y San Juan capítulo 5 versículo 39, anótelo ahí, por favor. San Juan 5:39. Dice así la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién son esas palabras? De nuestro Señor Jesús. Amén. Escudriñen las Escrituras. Vea que no es idea de los hermanos poner los cursos en la mañana bien temprano. No, el Señor dice: escudriñen las Escrituras, ¿sí?, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo pretendo conocer yo al Señor si no escudriño la Escritura? En la medida en la cual escudriño la Escritura, conozco más y más de Dios. Amén. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿sí?, por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Entonces dice ahí el apóstol Pedro que a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, ¿sí? Hoy en día hay mucho conocimiento intelectual solamente, pero casi no hay práctica. Algunos que dicen amar a Dios, ¿verdad?, pero
por las cosas que se llevan a cabo no hay, ¿verdad?, tal amor. Entonces tenemos que dejar de hacer eso, hermanos. Los fariseos tenían mucho conocimiento, ¿sí? ¿Sí o no? Jesús los confrontó. Ellos eran maestros de la ley, enseñaban la ley, se la sabían, ¿verdad?, bien, al pie de la letra, ¿verdad? Te mencionaban todo, pero no la obedecían. No había nada de práctica. Había mucho conocimiento, pero poca práctica. De nada nos sirve poder estar aquí en los cursos, en las reuniones, ¿sí?, y tener mucho conocimiento si no la pongo en práctica. No me vaya a decir, por eso no vengo a los cursos, hermano. No, porque no quiero tener conocimiento, quiero más bien vivir la palabra. Bueno, tenemos que añadir a la fe conocimiento. Otra vez, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Y vea, no sé si me están checando el tiempo. Okay. Al conocimiento, dominio propio. Y mire que esta palabra aquí de dominio propio, los eruditos, ¿verdad?, los historiadores bíblicos, los estudiosos de la ley, y sobre todo, ¿verdad?, algunos eruditos griegos. Acuérdense que la Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Amén. Y entonces algunos eruditos, ¿verdad?, griegos usaban estas palabras de dominio propio para descubrir, para describir a alguien que era gobernado o que tenía, ¿verdad?, o tenía ese control sobre los impulsos sexuales, ¿sí? A eso se refería. Alguien que no era gobernado por el deseo sexual o carnal. En esos tiempos había mucho adulterio, mucha fornicación, ¿verdad? Había muchísimo pecado sexual, ¿sí? Había mucha prostitución. Los dioses de los griegos tenían un templo exclusivo para la prostitución. Entonces había mucho de esto. Entonces cuando Pedro, Pablo, todos los apóstoles, ¿verdad?, se enfrentan a estas cosas, por eso es que Pedro dice que a vuestra fe añadamos virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Que tengamos ese control, ¿sí? Y literalmente el dominio propio nos habla de contenerse o abstenerse de hacer algo que no es correcto delante de Dios. A eso se refiere, ¿sí? Y muchas veces batallamos en esto. El dominio propio es llevar una vida disciplinada. El poder tener una vida, ¿verdad?, disciplinada en los principios de Dios. Y este es el problema en muchos cristianos: falta dominio propio, ¿sí? Necesitamos tener dominio propio. Y esto habla de fuerza, de hacer fuerza, porque el reino de los cielos sufre violencia, hace fuerza. Y solamente los que hacen fuerza, solamente los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Y por eso Pedro dice: tengan dominio propio. O sea, hagan fuerza, sobrepónganse a esa situación de la carne. ¿Cuántos hemos batallado con la carne en estos días? Yo creo que todos. Y necesitamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Amén. Que podamos hacer fuerza, hermanos, ¿sí? Híjole, qué complicado, ¿verdad? Somos como seres humanos, porque dentro de nosotros tenemos una naturaleza que nos lleva a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Diga conmigo: todos los días. Todos los días, ¿sí? Tenemos que tener dominio propio. Me encantaría poder hablar de muchas cosas, muchas cosas. Y déjeme mencionar algunas de ellas, pero yo quiero hacer mucho énfasis en el adulterio. Hermanos varones, debemos de tener esa fortaleza en Cristo Jesús. Y si tú has tomado una decisión, sé leal y fiel con la mujer de tu juventud. Sé leal. Hermanos varones, ¿están conmigo? Yo le he dicho muchas veces: te va a presentar la oportunidad allá, porque así es el diablo. No es que seas muy galán, amén. No es que seamos muy guapos, que seamos muy galanes. No, es que el diablo te quiere hacer caer, amén. Entonces no digas: todavía tengo mi pegue, y eso que ya estoy medio viejillo.
No, es el diablo que te quiere hacer caer. Y tenemos que tener dominio propio. Amén. Contener ese deseo y decir: Señor, aquí está mi corazón, me entrego totalmente a ti. Hermanos varones, hermanas mujeres, porque muchas veces se dice el adulterio a los varones. No, ¿saben que hay un alto índice? Más grande el índice de adulterio en mujeres que en varones. Sí. Hay muchas mujeres que se dejan mover por las palabras que les dice la otra persona. Sí. Y sobre todo para ambos varones y mujeres, si la otra persona te está hablando palabras bonitas y ese hombre o esa mujer son casados, mire, tampoco te va a ser fiel a ti, porque ya le fue infiel a esa persona. Entonces tampoco contigo va a ser fiel. Amén. Iba a utilizar una palabra, pero se escucha muy fea. Ahí va. No seas bobo. Amén. No seamos bobos. Abramos nuestros ojos. Sí. Me voy a salir un poquito. Bueno, me voy a estacionar un poquito aquí. Pero estamos hablando del dominio propio. Amén. Tenemos que ser leales y fieles. Sí. Seguramente se te va a presentar una mujer ahí, varón, o un varón a ti, mujer. Sé leal. Amén. Con el hombre y con la mujer de tu juventud. Sí. Dile al Señor que te ayude, que te pueda dar esa fortaleza. Sí. Pero dijimos que esto nos toca a nosotros. Tenemos que ser diligentes. Estamos viendo la diligencia. Amén. El tema se llama ser diligentes. Sí. Entonces tenemos que ser diligentes. Jóvenes, allá afuera se te van a presentar un montón de oportunidades. Yo he hablado mucho de esto y voy a seguir insistiendo en esto, porque la Biblia dice: no te unas en yugo desigual. Pero es que en la iglesia no lo hay. Pero es que en la iglesia están re feos. Pero es que en la iglesia, ¿verdad? Y nada más dicen ama a Dios, pero porque está bien feo, ¿verdad? Porque está bien fea, ¿verdad? Y no hay, ¿verdad? Y andamos buscando allá filisteos y filisteas. No te hagas el Sansón. No te hagas el Sansón. Y ahí va otra vez. Si tú como papá estás permitiendo esto, Dios te va a pedir cuentas a ti como papá. No te hagas el disimulado y no te hagas el Sansón tampoco tú. Amén. ¿Por qué le entregas a tus hijos al diablo? ¿Por qué le entregas al diablo a tus hijos? Así como acabo de decir al matrimonio, que si esa persona viene y te baja la luna en las estrellas, no te va a amar porque ya le fue fiel a la otra persona. Lo mismo, una persona que no ama a Dios no te puede amar como verdaderamente Dios quiere que te amen. Amén. Y este es un tema de enojo, un tema de ahí va otra vez el hermano, y los jóvenes se enojan y se enojan y hacen berrinche y patalean y manotean, y los papás se hacen los disimulados. No, tú nada más no digas, Eso a mí me da mucho coraje. ¿Por qué te burlas de Dios? ¿O por qué pretendes burlarte de Dios? Y te estás burlando de Dios. Entonces no vengas a pararte aquí a decirme: yo amo mucho a Dios, porque no es verdad. Porque te estás permitiendo y estás tolerando. No caigas, tienes que tener dominio propio. Pero es que no ha llegado. ¿Sabes por qué no ha llegado? Porque no le eres leal a Dios. Te pesa venir a la reunión, te pesa ir, ¿verdad?, levantar las manos, te pesa cantar. Por eso Dios no ha sido leal contigo. Cuando tú eres leal a Dios, Dios es fiel para contigo. Porque Dios conoce los deseos de tu corazón y Dios te va a bendecir. Pero si no eres leal con Dios, ¿cómo esperas que Dios te bendiga? Cuando tú eres leal con Dios, Dios va a poner a la mujer, al hombre adecuado, indicado, que te va a amar y que va a amar primero a Dios y que te va a amar a ti. Amén. Pero tenemos que tener dominio propio. Pero no puede haber dominio propio si no hay fe. Yo le dije que la fe es la primordial. Por eso es que muchos jóvenes no tienen dominio propio, porque simplemente no hay fe. Sí creen en Dios y están aquí porque desde chiquitos los trajeron. Yo te digo, joven y adolescente, ten un encuentro personal y real con Cristo Jesús, para que Dios sea tu Señor. Si Dios es tu Señor, vas a dejar de hacer cosas por ti solito. Nadie te va a decir lo que tengas que hacer o dejar de hacer.
por ti mismo tú vas a decir: esto no le agrada a mi Dios y yo lo voy a dejar de hacer. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces tenemos que tener dominio propio. Estás en la casa, estás ocioso. Mira que a David le pasó algo terrible por estar de ocioso, ¿sí? Y estás de ocioso ahí y de repente agarras el teléfono o vas a la computadora o prendes el televisor, ¿verdad? O la pantalla, ¿verdad? Y hay un programa que no es adecuado y te quedas ahí y estamos ahí: si lo veo, no lo veo, no, yo soy fuerte en Cristo y esto no me perjudica, y estoy a altas horas de la noche mirando. Tienes que tener dominio propio y decir: esto no es correcto y no lo voy a hacer. Amén. Tenemos que pararnos firmes. ¿Se da cuenta que el cristianismo va mucho más allá de venir y cantar? De venir y decir que yo predico, que yo hago, que yo comparto, que yo voy, que yo... Va mucho más allá de eso, hermanos. No nos engañemos. No nos engañemos. Cada uno vamos a dar cuentas. A mí en lo particular me molesta mucho que querramos burlarnos de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué acaso Dios no ha sido fiel contigo? Entonces, ¿por qué te burlas de Dios? ¿Por qué desobedeces a Dios? ¿Por qué desobedecemos a Dios? Ahora, en nuestro crecimiento o nuestra vida como cristianos, todos vamos a resbalar, todos vamos a tropezar, claro que sí. Pero mire, Dios es tan maravilloso que nos levanta una y otra vez, porque 7 veces cae el justo y 7 será levantado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero una persona que está viviendo en eso y que sabe que no, ya no es caer por caer. O sea, es con alevosía y ventaja. Dice: yo quiero esto y esto es lo que voy a hacer, y no me importa lo que los demás digan, ¿sí? Entonces debemos de tener dominio propio. Creo que me voy a quedar aquí. Gracias por no cerrar sus ojos. Estuvieron muy despiertos, gracias. Y quisiera continuar la próxima semana, porque si no me voy a ir muy rápido y me voy a quedar a la mitad, ¿sí? Todos están de acuerdo, todos dijeron: sí, hermano, no se preocupe, la próxima semana. Gracias por estar de acuerdo conmigo hoy, ¿verdad? Pero, hermanos, el tema central se llama ser diligentes. Amén. Y necesitamos ser diligentes. Me voy a quedar ahí porque mire, solamente hemos visto ahí el versículo 5 y parte del 6. Todavía me faltan lo que resta del 6 y el 7. Y todavía hay mucho por hablar. Yo no sé si usted está recibiendo de parte de Dios. Y quiero terminar en esta mañana diciéndole otra vez: Dios nos ama muchísimo, muchísimo. Y si Dios nos permite poder escuchar esto, hermanos, es porque Dios sigue creyendo en cada uno de nosotros. Y sin duda alguna, todos los que estamos aquí hemos fallado, ¿sí? Si hay alguno que está mirando a su hermano y dice amén y voltea a ver al hermano, déjeme decirle que el juicio de Dios va a ser doble sobre ti. Doble. Porque vas a tener que dar cuentas de tu vida y cuentas del que estás juzgando. Entonces ya no levantes el cuello y digas amén, gloria a Dios. No, cada uno de nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Amén. Y si voy a decir amén es porque Dios está tocando mi corazón, porque la palabra está redarguyendo mi corazón. Y por eso digo amén. Amén. Por eso digo amén. Sí, Señor, porque tú redarguyes mi corazón y sé que no estoy haciendo lo correcto, pero te doy gracias porque tú estás aquí y me das la oportunidad de volver a empezar. Así es que pues vamos a soltar nuestras piedras, vamos a tirarlas, porque si tú pretendes aventar una, ya hay otros que te van a aventar a ti también. Entonces mejor baja tus piedras, déjalas ahí, dejemos nuestras piedras ahí y levantemos nuestras manos sin piedra alguna y digamos gracias por tu gracia. Levanta tus manos en esta mañana y dile gracias por tu perdón, por tu misericordia, y dale gracias, dile gracias. Si quieres decirle perdóname, dile también perdóname, Señor, perdóname. Y gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Si tú no estás haciendo lo correcto, no estás siendo diligente, mira, esta palabra Dios la puso para ti, especialmente para ti, porque te ama demasiado, ¿sí?
tomes como una palabra agresiva, tómalo como una palabra llena de amor, que viene directamente del corazón de Dios, y di: Señor, gracias por hablarme otra vez. Gracias por permitirme poder, Señor, acercarme a ti, Señor. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos de poder acercarnos, pero Señor, fue tu sacrificio en esa cruz la que rasgó el velo y nos dio entrada, acceso a tu misma presencia. Ninguno de nosotros por nuestros propios méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, hoy podemos tener acceso a tu misma presencia, y te damos gracias por tu gran amor. Es cierto, la palabra es fuerte y muchas veces nos incomoda o nos hace enojar, pero Señor, te damos gracias, porque si no fuera así, Señor, seguiríamos en nuestro andar. Pero Señor, tu palabra nos incomoda para poder, Señor, acercarnos a ti y poder serte agradables y fieles en toda nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, gracias. Bendice a cada hermano y a cada hermana aquí presente. Danos fuerza, Señor, para seguir adelante. Danos la fuerza, Señor, la valentía, Padre, para poder seguir adelante. Queremos, Señor, poner, Padre, toda diligencia. Queremos estar a tu lado, Señor, y poner, Señor, toda fuerza, hacer toda fuerza. Añadir, Señor, a esa fe virtud. Añadir, Señor, ese conocimiento de quién eres tú, Señor, y tener ese dominio propio, controlados por tu Espíritu Santo, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.